Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Y es un privilegio, como siempre les digo, un honor que me permite Dios, me concede para verles y que nos veamos unos y otros. Es motivante el poder saber que voy a estar con mi familia espiritual. Es hermoso convivir con la familia espiritual y damos gracias a Dios por ello. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Quién nos visita por primera vez? A ver, levante la mano. Pues creo que todos, Dani es el que está visitando ahorita, pero todos son de casa. Todos son de casa. Sean bienvenidos todos. Me da mucho gusto, es un privilegio y vamos a estar estudiando. Vamos a darle continuidad al libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo ahora del capítulo 21, del versículo 27 al versículo 40. La semana pasada vimos la recepción que le hicieron a Pablo, todos los líderes de la iglesia allá en Jerusalén cuando él llega. Y Pablo estaba llegando de tierras gentiles, ¿sí? Y por ese motivo le decían que se tenía que someter a la purificación ritual que requerían, porque en el capítulo anterior, perdón, en los versículos anteriores vimos que le pedían que se tenía que purificar. Solo entonces sería una ceremonia para que él pudiera también a su vez poder estar en la ceremonia de esos hombres que vimos hace 8 días que querían cumplir sus votos de nazareo. Vimos también en el estudio anterior, en los versículos anteriores, qué instancias de Jacobo y los ancianos en la iglesia, que a instancia de ellos más bien, Pablo había decidido financiar los gastos de estas personas que iban a hacer sus votos, iban a terminar sus votos de nazareo. Y esperaron hacerlo y le pidieron a Pablo que lo hiciera para que Pablo acallara esas falsas acusaciones que el pueblo estaba diciendo, porque afirmaban que Pablo estaba enseñando a los judíos a abandonar las costumbres judías. Y ese proceso de purificación que tenía que hacer Pablo, tenía que presentarse al tercer día al templo y luego al séptimo día. Y en ese séptimo día, en esa última visita, cuando Pablo estaba por cumplir los 7 días, el apóstol se topó con algunos enemigos que venían de la provincia de Asia, algunos judíos de Asia, que habían ido a Jerusalén para participar en las fiestas del Pentecostés. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada, y ellos venían de Éfeso probablemente porque habían reconocido a uno de los que venía con Pablo, que era Trófimo. Este era un gentil quien residía en esa ciudad, ¿sí? Y puesto que Pablo había ministrado 3 años en Éfeso, no tuvieron problemas en reconocerlo a él y a Trófimo, y ellos decían y hablaban de este hombre que había ingresado al templo. Vamos a ver cómo en este versículo se va a cumplir la profecía que dijo el profeta Agabo respecto a que Pablo iba a ser prisionero, pero porque esa era la voluntad del Espíritu Santo y Pablo estaba cumpliendo la voluntad del Espíritu Santo. Yo la semana pasada les comentaba y les decía a ustedes que nosotros a veces tenemos, aunque nos cueste trabajo, tenemos que cumplir la voluntad del Espíritu Santo. Los hermanos decían: no vayas, no lo hagas. Eso es en amor, eso es en gracia con los hermanos, pero cumplir la voluntad de Dios está por encima de algunas cosas. Y es lo que yo les refería la semana pasada. Y vamos a ver cómo los judíos están persiguiendo a donde quiera que va Pablo, lo están persiguiendo. Y no solo van a crear un alboroto en Jerusalén, sino también tienen las intenciones de asesinarlo. Tienen intenciones de asesinar a Pablo. Y yo les pregunto, ¿alguna vez le han perseguido a usted? ¿Alguna vez se ha sentido incómodo que le están moleste y moleste? ¿Cómo se siente uno? Si tan solo, déjenme darles un ejemplo, cuando recibimos una llamada no grata y nos dicen algo no grato, como que tengo a tu hija, tengo a tu hijo, o necesito esto, ¿cómo nos ponemos? Ahora imagínate una persecución constante, y entonces antes de entrar ya en materia para ver estos versículos con el cual vamos a dar final al capítulo 21, vamos a ponernos en las manos de Dios para que opere en nuestros corazones y que no lo que yo hable, sino la palabra de Dios venga y haga eco en el corazón y vaya transformando nuestros corazones en el entendimiento, y no solamente en el entendimiento, sino también en el comportamiento y la conducta que debemos desarrollar porque conocemos la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias te doy por esta tu iglesia que has comprado a precio de sangre. Te pido y ruego con todo mi corazón que el Espíritu Santo haga el propósito en el corazón de cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, sino Padre, porque tú lo has permitido. Gracias por ello.
Pido y ruego que yo solamente sea vocero y que tu Espíritu Santo esté dando la palabra, que tu Espíritu Santo esté confirmando en los corazones, motivando y cambiando y transformando vidas. Te lo pido y ruego, Señor. Esa es tu iglesia que compraste a precio de sangre, Señor. Gracias por ello. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y que salgamos diferente a como llegamos, con esa bendición. Te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 21, y vamos a leer del versículo 27 al 29. Como lo encuentren, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a darle, con toda reverencia, vamos a darle lectura a lo que dice la palabra. Mientras se va levantando, déjeme decirle, el tema es una iglesia fuerte, es el tema que hemos desarrollado por más de 20 semanas conociendo el libro de los Hechos. El título de esta predicación se titula, y escúchalo, ¿cómo se titula esta predicación? La ira de enojarse, la ira y el arresto de Pablo. Este es el título de esta predicación y vamos a estar leyendo y viendo, analizando Hechos 21 del 27 al 40. Probablemente tú digas, oye, pastor, no hay mucha teología en esto de que encarcelan a Pablo, le hacen a Pablo esto, otro. No, pero sí podemos encontrar muchas aplicaciones para nuestras vidas, para que podamos vivir de diferente manera. Y eso es algo bueno. Lo teológico, pues que el Señor nos ayude a entenderlo, y también las aplicaciones también las podamos hacer y llevar, ¿sí? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 21, del 27 al 29. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos de judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado en este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Subraye lo que voy a decir, es importante lo que viene. En quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Sí? Amén. Ocupe sus lugares. Le dije que subrayara en quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo que subrayen esa expresión, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando aquí. Está pasando que los enemigos del Evangelio, estos enemigos del Evangelio no perdieron tiempo en aprovechar la oportunidad que se les presentaba. Al instante alborotaron, cuando ven a Pablo, alborotan a toda la ciudad, ¿sí? Para que les ayudaran a que pudieran agarrar a estos hombres y darles fin. Ellos se aprovechan y dicen: este es el hombre que está haciendo daño a nuestro pueblo. Le echan mano. Y los varones, no conformes a esto, sino le pidieron ayuda a todo el pueblo. Ayudad, ayudad. Actuando como si Pablo hubiera cometido un acto de blasfemia. Estos hombres pidieron ayuda para tratar el asunto, para poder hacer lo que ellos decían. ¿Y Pablo qué es lo que hacía? Dicen ahí que Pablo enseñaba por todas partes. ¿Qué es esto? Es una frase que describe la labor que estaba haciendo Pablo. En verdad que él había procurado enseñarle todas las cosas, todo lo que está de su parte. La diferencia es que de lo que él acusaban, él no enseñaba eso. Él no estaba enseñando por lo que a él lo estaban acusando. Lo estaban acusando falsamente de 3 cosas. De levantarse contra el pueblo. Ellos decían, es que este hombre está agrediendo al pueblo directamente, a la gente y a su religión, ya que enseña cosas que nos afectan directamente a nosotros como pueblo de Dios. Ellos decían eso, y también está contra la ley, ¿sí? ¿Por qué hacían esta acusación? Porque Pablo no es que estuviera contra la ley, sino estaba en otro planteamiento. Pablo no atacaba la ley como si fueras enemigo, sino en el fondo porque en Jesús quedó superada, ¿sí? El cumplimiento de la ley de Moisés. Es lo que él decía: permítanme, yo no estoy diciendo que esto que ustedes hacen sea malo, pero no con esto van a ustedes a alcanzar la salvación. Ahora me decía un hermano hace rato que a él lo confrontaron porque le dijeron que nosotros como iglesia bautista no debemos de celebrar
ninguna celebración que hace el mundo. En referencia al 15 de septiembre que viene, déjeme decirle que nosotros no estamos celebrando en sí el 15 de septiembre. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? ¿Alguien me puede decir qué se celebra el 15 de septiembre? La independencia de México. ¿Sí? Nosotros no vamos a celebrar la independencia de México, la libertad de México. Nosotros vamos a celebrar la libertad que hay en Cristo Jesús, que es diferente. Y eso no tiene nada de malo. En sí, hay celebraciones, y yo se los he dicho, mientras no transgredan la palabra de Dios, bueno, a veces no es lo más correcto, pero tenemos que estar evaluando, y no hay nada de malo en que nosotros tengamos una comida y se dé un mensaje de la libertad en Cristo, ¿sí? Pablo les decía, ¿saben qué? Yo no tengo problemas en que ustedes celebren sus fiestas, yo no tengo problema, sino que ustedes quieren seguir estando apegados a esa ley, la cual no los va a salvar, porque el que salva ahora es Cristo por su gracia y por su amor y misericordia. Ya no es esa ley. Y dice, y este hombre está contra este lugar, y se refieren al templo de Jerusalén, donde Pablo se encontraba en esos momentos. Nuevamente la acusación era falsa. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando iba a predicar Pablo, él estaba ahí en ese mismo templo, y estaba dispuesto a cumplir, ¿sí?, el ritual que le había marcado la ley. Estas acusaciones eran falsas, eran tan falsas como cuando apedrearon a Esteban y le dieron muerte, eran tan falsas como cuando llevaron a Jesús a ese madero donde fue crucificado. Eran tan falsas, y esto es algo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué mienten estos falsos testigos? Y déjenme decirles, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con eso. Con hacer acusaciones falsas y no dejarnos llevar por la turba, Déjenme decirles algo, y díganme si estoy mintiendo o estoy diciéndoles algo verdadero. Déjenme decirles que muchas ocasiones, ¿cuántos problemas no han causado o se han causado porque la multitud la gente se deja llevar por las turbas, por lo que dicen? Por ejemplo, ¿cuántas veces no conocemos porque dicen que vieron a unos secuestradores, a unos jóvenes, los linchan, porque dicen que ellos eran secuestradores? Y la turba, sin conocer, sin saber, va, ¿y qué hacen? Aplican lo mismo. Eso es lo que estaba pasando ahí con Pablo. La gente ni sabía, pero estaba ahí, ni entendía, pero estaba ahí, y oía los gritos, y se hizo ahí un relajo tremendo. ¿Por qué mienten estos falsos testigos? Por envidia, celos, dudas, mala interpretación de la palabra, temores, porque sabían del trabajo eficaz que estaba haciendo Pablo. ¿Por qué mienten? Querían desacreditarlo por los malos entendidos, la mala información. ¿Por qué mienten? ¿Y saben por qué? Y les dije, ¿qué les dije que subrayaran? ¿Se acuerdan lo que les dije que subrayaran? ¿Por qué qué? Porque pensaban. Y ese es el problema actual que hay, porque pensaban, es que los linchamos porque pensamos que eran secuestradores, que eran estudiantes que estaban haciendo una labor. Es que creímos, es que nos imaginamos, mis hermanos, y eso pasa actualmente. Decimos, ay, cómo era el pueblo de Israel. Hermanos, lo vemos aquí en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Muchas veces, yo no digo que no, pero ¿a cuántas personas inocentes no se les ha hecho daño? ¿Por qué? Porque pensamos, porque creemos. Es que pensamos que metió a Trófimo en el templo, cosa que no era cierto. ¿Y la gente qué hizo? ¡Bum! Se dejó llevar. ¿Por qué? Porque pensamos. Y nosotros, no, pastor, yo no me dejo llevar. ¿No? ¿Y por qué le contestas mal a tu esposa? Es que pensé que ella había hecho esto. O pensé, o creí a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, porque pensé. Hermanos, no tenemos que pensar así. Estamos pensando como pensaban esos hombres que no conocían verdaderamente de Dios. Y lo más triste es que a veces no es verdad
y pensamos cosas que no son verdad, y actuamos con justicia, en nuestra justicia, por esas cosas que pensamos que en realidad no son verdad. ¿Cuántas veces has discutido con tu esposo o esposa, con tus hijos, por cosas que no son realidad? Por eso les digo, hay muchas aplicaciones que podemos tener en nosotros y entender nosotros. No es lo que pensemos, hermano, no es lo que pensemos, es lo que es, y tenemos que estar tranquilos y tenemos que razonar todo para evitar esos conflictos. Díganme ustedes, tú que me estás escuchando, no solamente en este país, en más países no han ocasionado muertes porque han pensado sin serlo. Yo recuerdo unos que fueron, creo, del INEGI a hacer un censo, 2 jóvenes, y los lincharon porque decían que eran secuestradores. Y ya cuando se dan empiezan a indagar, dicen, pues discúlpenos, no eran. ¿Se da cuenta cómo todo eso puede ocasionar cosas tremendas? ¿Por qué? Porque pensamos. Porque no siempre lo que pensamos es verdad, hermano. Aunque nosotros pensamos que así es, pero no todo lo que pensamos es cierto. Nosotros no pensamos mejor que los demás. A veces creemos y pensamos que somos mejores que los demás y que somos más entendidos. Y pensamos que siempre tenemos la razón. O díganme si no esposos. Siempre los esposos por lo general estamos por arriba de las esposas porque pensamos que estamos bien, porque creímos que así debe de ser. Y no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso justiciamos a las esposas y por eso llegamos al grado de golpear a las esposas y después decimos, perdóname, es que yo pensé, es que yo creí, es que te vi con esa persona y me dieron unos celos. Pero me vine a visitar, es mi primo. Y ya después de que le da, es que yo pensé, yo creí, yo me imaginé. Y nada más estoy diciendo unos ejemplos por decirlos. Nuestro pensamiento debe de cambiar. Varones, mujeres, hijos, nuestro pensamiento. Es que yo creí que en mi papá, yo creí que en mi mamá. Debe de cambiar. Nosotros nos admiramos y lo leemos aquí y decimos, qué gente mala, cómo se levanta contra Pablo, si Pablo está llevándole la palabra, si Pablo le está diciendo que conozcan al Dios verdadero, qué gente tan tremenda. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si nos vamos, ya vamos deduciendo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es que pensé que mi papá, y le tiramos al papá, es que pensé que mi mamá, y vamos contra la mamá, es que pensé que los hijos. Mi hermano, no es cosa de pensar, es cosa de analizar, es cosa de ver, es cosa de decirle, Señor, ayúdame. Le estaba costando ahí en ese momento la vida a Pablo. Le estaba costando la vida a Pablo. Hermanos, debemos de controlar esos impulsos, nuestros pensamientos, especialmente cuando se tratan de otras personas, porque podemos cometer errores terribles. Ahora en la mañana llego al negocio que tengo y como llego temprano, nada más había 2 personas. Y voy a abrir mi cortina y en mi cortina encuentro lleno de heces de perro. Y digo, wow, pero como está, tiene una separación, es muy difícil que un perro vaya a hacer algo ahí. Entonces me dice una persona de las 2 que estaban, dice, ay, estos perros, ¿cómo son? Miren lo que andan haciendo. Entonces yo volteo y veo una mancha de heces ahí, como 1 metro antes de la cortina, y veo como que le movieron o le barrieron. O sea, en otras palabras, me empujaron las heces a mi cortina. Y yo dije, ay, esta señora, de verdad Pero en eso me acordé, no, espérame, Román, no hagas juicios, no es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, mejor déjalo así y pídele al Señor. De verdad yo dije, esta mujer, y ya me estaba dando coraje, pero me acordé de lo que yo había preparado. Y dije, no, debo de ser racional, debo de guardar mi ira, mi coraje, y volteo y le digo, sí, verdad lo que hacen estos animalitos, pero le digo una cosa, ellos no entienden. Ellos no tienen razonamiento. Nosotros sí, nosotros nadie nos dice nada y a veces hacemos cosas muy tremendas, pero los animalitos no. Pues no pasa nada, ahorita lavo y se acabó el problema. Fue lo que le dije. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Segurito le hubiera echado bronca, porque no era más que... Y las mujeres, con mujeres, olvídese. Las mujeres son más tremendas, ¿no?
Porque es que pensé que fue ella. ¿Y por qué no el otro? ¿Había dos? ¿O por qué el otro y por qué no ella? ¿Se da cuenta a dónde llega nuestro pensamiento, mis hermanos? ¿A dónde llega nuestro pensamiento? Y sobre todo de otros, cuando vemos una mujer con un hombre, no es casada ella, no su esposo es y empezamos a maquinar. No, hermanos, tenemos que detenernos, tenemos que evitar esas cosas. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores terribles. Y después vamos y ponemos en evidencia y resulta que el esposo ya se enojó con la esposa y se pelearon, cuando en realidad no es cierto nada de lo que pudimos ver. Son otras cosas. Hermanos, hermanas, tenemos que dejar esa manera de pensar. Yo creí. Pablo metió a Trófimo en el templo y la respuesta es no. Solo pensaron que lo habían hecho. ¿Y sabe qué estaba costando esto? Le estaba costando la vida a Pablo. Lo querían asesinar. Yo en otro tiempo hubiera querido asesinar a esta persona, pero ahora no. Solamente le dije, no se preocupe, ahorita la vamos y no hay problema. Si fue lo que hicimos, se acabó el problema. Hermanas, ¿qué hubieran hecho ustedes? Más si era una mujer. No me diga, hermanos. ¿Qué debemos hacer cuando entonces un hermano acusa a otro hermano de algo? ¿Qué debemos hacer? Porque así luego pasa. Es que, hermano, yo pienso que esta hermana o este hermano, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es orar. Lo segundo es preguntarle si ya fue y aclaró las cosas con el hermano. Si no lo ha hecho, bueno, pues que vaya y aclare con el hermano. La tercera cosa que debemos hacer es ver si alguien vio ahí un testigo. Y si no, entonces hablamos a los hermanos, oramos y vemos, solucionamos el problema. Eso es lo que se tiene que hacer. Aquí yo doy gracias a Dios porque no hay chismes, no hay murmuraciones, ni quiero que haya, porque eso causa división. Eso causa división. Y aquí, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque la mayoría de las personas evitan hacer esas cosas. Es en nuestra mente, hermano, en la que se engendran nuestros falsos juicios. Por eso debemos de cuidar nuestra mente. Por eso, ya no piense. Es que yo pensé, es que yo creí, es que yo me imaginé. No piense, razone y vea las cosas mejor. Yo actúe de la mejor forma. Y si en algo falló su cónyuge, sus hijos, bueno, no hágalo, háblelo, platíquelo en oración y saquen una solución. No quiera hacer cosas que no se deben hacer. Miren, por ese yo pensé lo que pasa, versículo 30 al 32. Así que toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué? Por lo que pensaron e hicieron, ¿sí? Y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué le estaban haciendo a Pablo? Golpeando. Las acusaciones de los judíos no cristianos que habían venido de Asia a celebrar las celebraciones produjeron un inminente efecto en la multitud que se agitó a extremo de sacar a Pablo afuera y quererlo matar. ¿Cuáles eran las intenciones de estos judíos? Matar a Pablo. Y ya hemos visto en demasiadas veces, en demasiadas ocasiones, en el libro de los Hechos, cuán fácilmente se inflaman los estados de ánimo de una ciudad mediante el fanatismo religioso. Dice que cerraron las puertas. ¿Por qué cerraron las puertas? Lo más probable y la reacción lógica es que los sacerdotes y levitas, para que no hubiera un alboroto que profanara el templo, cerraron las puertas del lugar santo. Recuérdese que había un lugar donde estaban los gentiles y otro lugar donde estaban los judíos. Entonces cerraron las puertas para que no se profanara ese lugar, ¿sí? Y procuraron matarle. Pero la palabra de Dios nos dice cosas diferentes. El amor a Dios nunca debe de estar desligado del amor al prójimo. A ver si puede poner, Liz, primera de Juan 4, 20, 21. Fíjese a dónde nos lleva el fanatismo religioso. Primera de Juan 4, 20 al 21. ¿Dónde va más bien? Primera carta de Juan
capítulo 4, versículo 20-21. El fanatismo religioso nos lleva al crimen, pero miren lo que dice Jesús. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Siguiente versículo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a quién. Ame a su hermano, ame a su hermano, ame a su hermano. Debemos ser una iglesia que amamos a nuestros hermanos. Que amamos a nuestros hermanos. Eso es lo que dice el Señor. Pero estos ¿qué hacían? No, estos querían matar. Ahora, ¿cómo protegernos? ¿Cómo protegernos contra el fanatismo religioso? ¿Cómo lo podemos hacer? Y sí lo podemos hacer, mis hermanos, para no caer en esos extremos, para no caer en esas inconsistencias que hace la sociedad o que hacen unas palabras cuando vienen a nuestra mente. Y es conociendo la palabra de Dios, aprendiendo a no dejarnos manipular, a no dejarnos llevar por la ira. Escúchame bien, sino a meditar cada decisión antes de que hagamos algo que no le agrade a Dios. Meditar cada decisión. Uno de los más grandes problemas que afronta el hombre caído moderno tiene que ver con la ira. Y aún no caído, aún cristianos, con la ira y con el enojo. Con la ira y con el enojo. Esa ira que no nos deja avanzar, ese enojo que no nos deja estar. Yo recuerdo cuando hace poco leímos el libro de Jonás. ¿Sí? Y a Jonás se le había hecho una encomienda que fuera a Nínive y que les predicara que se arrepintieran, si no iba a ser destruido. ¿Y qué hizo Jonás? No quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque conocía y sabía de la misericordia de Dios. Y dicen que él se enojó, tuvo una ira, un enojo tan tremendo que le dijo: Señor, mejor mátame. ¿Hasta dónde llegaba la ira y el enojo de decirle al Señor: Señor, mátame, mejor que yo muera? No aguantaba su ira y su enojo. Y dicen que cuando él sube a las partes altas de un cerro para ver qué iba a pasar con Nínive, dice que hacía mucho calor, que realmente sentía un calor tremendo, sofocante, que se hizo una cubierta ahí y Dios hizo crecer una calabacera, una hoja grande para que le cubriera, y él le dio gracias y dijo: ay, gracias por esta plantita, ¿no? Pero inmediatamente se secó esa planta. Y se enojó mucho. Y le dice el Señor: tú te enojas porque se marchitó esa planta que no sembraste. Mas yo no he de tener misericordia por esta gente, 120,000 personas y animales que viven ahí. ¿No he de tener yo misericordia? El enojo de este hombre iba más allá de que el Señor destruyera a toda esa población, aproximadamente 120,000 personas. Así es de grande la ira y el enojo. La ira y el enojo. El diablo está haciendo su labor, el diablo quiere separarnos, destruirnos. Así es la ira. Hermanos, esposos, no practiquen la ira con sus esposas, no practiquen la ira con sus esposos. Leímos el versículo del devocional, dice: airaos, pero no pequéis. Sí, es un sentimiento, es una emoción el enojarnos, pero no debe trascender más allá. Más allá, ¿por qué? Porque la ira y el enojo traen consecuencias muy graves y a veces arrebatos. Y normalmente los que hacemos esto, normalmente somos los esposos, también las esposas, pero los esposos, en lugar de decir, bueno, voy a sentarme, voy a analizar, voy a pedirle dirección a Dios. Y si está mal mi esposa, mis hijos, voy a hablar con ellos: Señor, ayúdame. Y si están bien, con mayor razón, voy a pedirles disculpas y vamos a solucionar esto. Pero no dejen que la ira los envuelve, el enojo. Ese Jonás decía que él dice: mátame mejor, porque mira, y mi enojo es tremendo. Estos hombres que estaban contra Pablo estaban airados, estaban enojados, tenían ira y querían matarle. La ira provoca cosas tremendas, hermano. Y a veces nos atrevemos a decir: no, ahorita ni me digas nada, ni me toques, porque estoy enojado. ¿De verdad nos atrevemos a decir esto, sí o no? ¿Y qué dice Jesús? Que debemos amar ¿a quiénes? A nuestros semejantes. ¿No dice así que tenemos que amar a nuestros semejantes?
Pablo, les hago una pregunta. ¿Pablo aborrecía a esos que lo querían matar? Y la respuesta es no, y lo querían matar. Usted porque la señora no le hizo unas tortillitas calientes, una comida caliente, ya la quiere matar. Vengo de trabajar, vengo muerto y no me tiene la comida. Y ya por eso la quieres acabar con ella, hermanos. Ahorita vamos a ver cómo Pablo, en lugar de estar contra ellos, ¿qué fue lo que hizo? Hermanos, por eso les digo, estos pasajes traen muchas aplicaciones para nuestras vidas. Muchas aplicaciones para nuestras vidas. El enojo de Jonás era grande. Estas actitudes carnales que nosotros nos llevan a actuar sin pensar, que Jesús nos enseñó que el problema no está en las circunstancias que nos rodean, no están en las circunstancias que nos rodean lo que nos pasa, sino la mayoría de estas están dentro del ser humano. Marcos 7, 14 al 23. Marcos 7, del 14 al 23. ¿Dónde están? En el interior de uno. ¿Y por qué están ahí? Porque no nos hemos desprendido de ellas, porque no nos acercamos a Dios para entregarle todo lo que tenemos. Marcos 7, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Lo va a leer. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos, ¿y qué? Y entiendan, sí escuchen, pero solamente no nada más escuchen, sino entiendan lo que yo les estoy diciendo, porque muchos somos oidores olvidadizos. Escuchen, pero entiendan, dice. No hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen ¿qué? Los malos pensamientos. Yo pensé, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Eso es por lo que nosotros actuamos así, porque tenemos arrastrando muchas cosas que no hemos dejado, que no hemos limpiado. En la palabra de Dios dice que viene y nos limpia, pero si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos asistiendo, si nosotros no estamos dispuestos a entregarle al Señor todo lo que hacemos y tenemos, difícilmente nos limpia. Y entonces el enemigo usa todo eso, y cuando hay algo, sale, parte de ahí, y entonces vienen consecuencias. Hermanos, tenemos que pensar lo que hacemos, tenemos que analizar, tenemos que buscar a Dios para que nos limpie. Dice la palabra de Dios que nosotros somos limpios por la misma palabra del Señor. Todo eso hay en los corazones. Y dices, bueno, yo no tengo esto, pero esto sí, esto sí. Bueno, pues entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Porque esa es la única forma en que no nos vamos a poder dejar influenciar por aquellas malas voces. A veces vienen malas voces, mira, es que tu mujer así, no, mira, no te dejes, haz de eso y esto y esto. Y a veces nos dejamos influenciar. El diablo está haciendo su labor separando a los seres humanos, las familias, los matrimonios, a la iglesia. Dice la palabra, porque todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. No lo busque, dice Mateo 12:25. Yo le pregunto, ¿alguna vez te has visto inmerso en una contienda así? ¿Cómo reaccionas? ¿Realmente se puede resolver la ira? ¿Realmente tú crees que haya alguna acción para que tú puedas dejar la ira? Y yo te digo una cosa, la palabra de Dios nos dice que sí. Vamos a Efesios 4:25 al 32.
Pero esta es una disposición que debe haber en tu corazón de buscar a Dios. Denle una Biblia a Dani, porque veo que Dani no está leyendo los pasajes. ¿Sí tenías Biblia, Dani? ¿Sí tienes Biblia? Bueno, Dani, es que no te veo la Biblia. ¿Quién da lectura? Efesios 4, 25 al 32. ¿Y alguien lo tiene? ¿A quien se ponga sobre sus pies? No hay ni un valientote. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y no contristéis, Sí, dale, sí. y no contristéis al Espíritu Santo de Al Dios, 32. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Perdonándonos, ¿qué? Unos a otros. Es que tú te mereces. ¿Y tú qué mereces? Nosotros merecíamos la condenación, pero por la gracia de Dios somos bendecidos. Es que tú te mereces. No, aquí dice perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, hermanas, sí podemos cambiar esa actitud, ese comportamiento, ese sentimiento que tendemos. Miren lo que nos dice Romanos 12, 21. Nos da la clave para vencer la ira. Romanos 12, 21. Y le voy a pedir a Guillermo que nos lea Romanos 12, 21. Sobre nuestros pies, por favor. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Si tu esposo o esposa te hizo algo que tú sientes que te ofendió, bueno, pues no lo ofendas, sino lo contrario, dale buena cara, ora y cambia de actitud. Vence el mal con el bien. Sí podemos vencerlo, claro que sí, podemos vencer esa ira, eso que nos da. Y quizá nosotros llevamos mucho tiempo luchando contra la ira, pero la esperanza está en la palabra de Dios. Si dejamos que Dios nos moldee, como ese alfarero moldea esa vasija de barro, entonces Dios va a estar dispuesto a perdonar nuestros pecados, a moldearnos y hacernos de diferente manera, cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestras actitudes. Y déjame decirte esto, si Dios puede controlar un universo tan grande, enorme, ¿no va a ser capaz de controlar nuestra ira? Y la respuesta es sí. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a ayudar a cambiar, a enderezarnos, a meternos al camino. Pero dice ahí, fíjate de quién, de lo que yo pienso o yo razono. ¿Así dice? O de lo que yo tengo conocimiento, porque puedo tener mucho conocimiento. ¿Así dice? No, fíjate de quién, de Jehová. Entonces busquemos a Dios, pidámosle a Dios, y entonces Él sí puede ayudarnos a controlar todo eso que nos está causando daño, porque el enemigo es lo que quiere. Él quiere divisiones y Él quiere que nosotros estemos peleando, enojados, y que hagamos cosas que no se deben de hacer. Entonces sí se puede controlar la ira, hermano. No me diga que no, sí se puede, pero pidámosle a Dios, seamos obedientes y salgamos adelante. Versículo 33 al 36.
Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera, muera. Se dejan llevar por la ira, se dejan llevar por lo que yo pienso, yo creo. Nosotros no debemos hacer así, mis hermanos. El tribuno de la compañía era un oficial romano, un comandante que tenía a sus órdenes o bajo sus órdenes una compañía de 1000 hombres bajo su mando. Esta tropa estaba, dice que acantonada o tenía su fortaleza en una parte denominada Antonia, ¿sí? Era la parte noroeste del templo de Jerusalén y mandada construida ahí por el rey Herodes. Al ver el tribuno con la tropa, dice que la gente dejaron de golpear a Pablo. Dejaron de golpearlo. Este fue atado dice que con cadenas, y el tribuno le preguntó: ¿de qué se acusa a este hombre? Pero déjenme decirle que la multitud no sabía o no entendía. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y no se podían poner de acuerdo. Y esto causó un gran alboroto, y le mandaron llevar a la fortaleza. ¿Sí? Le mandaron llevar a la fortaleza, y dice ahí que era llevado en peso por los soldados. ¿Qué quiere decir era llevado en peso por los soldados? Quiere decir que ya no se podía poner de pie de la golpiza que le habían dado. Pregunta, mujercitas, cuando ustedes, el hombre, las insulta o les golpea, ¿ustedes se voltean y le dicen gracias? ¿O están contentas? Pregunta. ¿O al revés? Porque déjenme decirles que también hay casos en que las mujeres golpean a los varones. Los varones le diremos: gracias, esposita, porque me acabas de golpear. ¿Sí? Si ustedes fueran Pablo, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? ¿Cómo hubieran reaccionado? Ahorita vamos a ver cómo reaccionó Pablo. Pues eso es para que nuestra enseñanza, que para que vea que aunque estemos en situaciones muy difíciles, muy complejas, nosotros podamos realmente calmarnos en nuestra ira. No importa, me hicieron y sí me lo hicieron, pero me calmo, le pido a Dios que me dé paz, que me dé dirección para controlarme y poder hacer bien las cosas. Y platico y veo. No reacciono a lo primero que siento, pienso o creo, sino razono en base a lo que el Señor dictamina en mi corazón a través de su palabra. ¿Sí? Lo llevaban en peso. Yo les pregunto, ¿se imaginan? ¿Han visto? Miren, cuando viene un muchachito lo cargamos, una persona grande lo cargamos, pero han cargado a aquellos que han tenido oportunidad de auxiliar a alguien, a un desmayado o a uno que está mal. ¿Cuánto pesa? ¿A poco no han visto que no, es la verdad pesado? Y más está como el pastor así gordito, más, ¿verdad? Imagínense. Entonces ya lo llevaban así. ¿Por qué? Porque ella no podía, yo creo, ni caminar. Lo llevaban estos soldados y la multitud le gritaba que muera, que muera, que muera, y lo condujeron ahí a la fortaleza. Y miren lo que pasa, versículo 20, del 37 al 40. Ya vamos terminando. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho un gran silencio habló en lengua hebrea diciendo. Fíjate nada más lo que hizo Pablo. Pablo no se paró y les gritó cosas, ni los maldijo, ni les dijo nada hiriente. Todo lo contrario. Por eso te pregunté ahorita, ¿tú cómo reaccionarías a algo que te hizo el esposo o esposa? ¿Cómo reaccionarías? Pablo no reaccionó como nosotros hubiéramos reaccionado. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué? Porque Pablo amaba a Dios. Porque Pablo conocía a Dios. Porque Pablo era obediente a Dios. Y hermano, entonces esto puede ser en nosotros un hecho, una realidad.
Que nuestra actitud, nuestro comportamiento sea diferente en amor, en gracia, en misericordia a nuestros seres queridos y a los demás. Y aunque hayamos sido heridos, aunque hayamos sido lastimados, pero debemos de entender que debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Tenemos que hacerlo. Pablo dice que cuando iba subiendo la escalera para llegar a la fortaleza, a la guarnición de los soldados romanos, Pablo tuvo un momento de respiro que aprovechó para dirigirse al tribuno con una pregunta. ¿Se me permite decir una palabra? Y ese tribuno, este personaje, dijo: wow, hablas griego. Wow, este muchacho habla griego. ¿Sí? Y él le dice: ¿no eres tú aquel sicario? ¿No eres tú aquel sicario que posiblemente yo debía enfrentar, o que había oído, que había escuchado? Estos sicarios eran llamados hombres que llevan dagas, ¿sí? Estos se mezclaban entre la multitud y su objetivo era prácticamente matar con dagas a las personas, y había un grupo que había agarrado esas prácticas, ¿sí? Pablo aclara que no era él. No soy yo. Mucha gente, y escúchame, otra aplicación, mucha gente tiene ideas erróneas de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos conoce, sino de oídas. Y debemos aprender que no todo lo que oímos sobre otras personas es cierto, hermano. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener cuidado de no dar también una imagen errónea. A veces miramos a una persona: ni te la acerques, es renojón, porque creemos, porque le vemos nada más la cara. Pero a veces no es así. Este le dice: ¿no eres tú aquel? ¿No eres? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo no me le acerco a la hermana porque nada más la veo y no todo lo que vimos de otras personas es cierto. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado, porque todo trae consecuencias, o luego decimos: mira, nada más verle la cara. No, ni le pregunto. No podemos, de verdad, no podemos tener ideas erróneas de otras personas, menos hablar de ellos, porque eso es falso testimonio y lo prohíbe el 9º mandamiento de la ley de Dios, ¿sí? Pero Pablo se dirige al pueblo que está enfurecido y les habla en lengua hebrea. Aquí debemos entender que era el arameo, ¿sí? Que era era el idioma oficial que se hablaba en ese tiempo, ¿sí? Y el tribuno comprende que Pablo era una persona culta y educada, ¿sí? Pero imagine la escena: lo iban a matar, lo golpean y Pablo quiere hablar con ellos. ¿Cómo hubiera usted reaccionado? Lo que yo les decía ahorita, ¿cómo reacciona cuando usted le hace algo a la esposa que le molesta mucho? ¿Cómo reacciona cuando usted le hace algo al esposo que la molesta mucho? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es nuestra reacción? De verdad, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción? La verdad, queremos fulminar, queremos ser magos de desaparecer en ese momento a la esposa o al esposo o a los hijos. ¿De verdad? A Pablo lo estaban literalmente matando a golpes. ¿Y él cómo reacciona? Él les dice: déjame hablar. Y les digo una cosa: eso que habló lo veremos la próxima semana, porque aquí es donde termina este pasaje, para que vean lo que habló. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, hermano. Déjeme decirle, y con eso termino, la ira es una emoción, yo ponía esto, la ira es una emoción muy compleja que experimentamos todas las personas, que está presente en cualquiera de nuestras acciones y puede surgir por diferentes circunstancias, como un conflicto laboral, trato injusto, irrespetuoso, frustración por no lograr algo, entre otros. Y en estos casos la ira puede ser tan leve como un disgusto, sí, momentáneo, y puede transformar nuestro sentimiento en rencor y odio también. La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, enfado, molestia, rabia, cólera, odio, rencor, celos, envidia, desprecio, antipatía, impotencia, entre muchas más que provocan gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. La ira genera cambios físicos, y escúchame bien, cambios físicos que pueden poner en peligro la salud. Por ejemplo,
respiración acelerada. Por ejemplo, adrenalina, aumento de ritmo cardíaco, presión alta, entre otros. La ira puede destruir aún nuestra vida física, hermanos, hermanas. Cuando yo ponía aquí, cuando uno o varias personas experimentan una situación que les provoca ira, generalmente reaccionan ante tal situación y expresan esta con gritos, insultos y golpean. Eso no está correcto. Déjenme decirles algo y con esto termino. No se deje llevar por la ira, déjese llevar por Jesús y tendrá paz que el mundo no le puede ofrecer. Que Dios les bendiga, hermanos.